Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo. Ya está con nosotros en la línea telefónica Mario Campa, politólogo y economista, que nos va a hablar hoy sobre las declaraciones de López Obrador sobre la OEA, diciendo que pues se deberían de crear un organismo que no sea lacayo de Estados Unidos. Bueno, buenas tardes, Mario Campa, ¿cómo andamos? Estamos, un saludo. Bien aquí. Pues, ¿cómo ves con estas declaraciones, Mario? ¿Qué óptica tienes sobre esto? Fíjate, Aarón, que hasta hace muy poco yo creo que eran impensables, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque teníamos que Estados Unidos pues era francamente dominante a nivel continental. Durante muchos años fue pues la potencia hegemónica, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín. Y ahora en los últimos años pues eso ya no es una certeza, porque ha venido subiendo la influencia china en muchos sentidos. El más obvio es el económico, pero también el diplomático. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los países de América Latina ya tienen una alternativa fuera de Washington, ¿no? Que desde la política, aquella famosa de América para los americanos, pues se dedicaba a intervenir activamente en la región, a veces incluso con apoyo bélico. Y ahora, pues, a partir del nuevo siglo, América Latina empieza a adquirir, pues, personalidad propia también, empieza a haber una agenda también más progresista de muchos gobiernos, como el de Lula en Brasil, y otros, pues, también, que podríamos llamarles de izquierda, Argentina, incluso, pues, ahí corresponde también Venezuela, una izquierda un tanto más, pues, autoritaria. Pero esa ola progresista, pues evidentemente trastoca un poco las relaciones con Washington. Después esa ola se suaviza un poco, pero ahora estamos viendo que hay una especie como de segundo brote o segunda primavera latinoamericana, en el sentido de que a Argentina, y podríamos ya agrupar a México, se le empiezan a unir Bolivia y probablemente lo hagan próximamente de nuevo Brasil, Chile y Colombia. Entonces yo creo que sabe esto México, por supuesto. Está el contexto de estas medidas que toma Biden al estilo Trump contra Cuba, y entonces dice, bueno, yo creo que tomando en consideración China, el mapa electoral que viene en Latinoamérica, y esta postura rancia de Estados Unidos, que además mantiene el bloqueo, yo creo que es momento de cuestionar a la OEA, que tuvo un rol muy controversial, por ejemplo, en el caso de Bolivia, que hubo un golpe de Estado y la OEA prácticamente lo avala, para decir, oye, Estados Unidos, necesitamos una tercera vía en que no sea Latinoamérica súbdito tuyo, en donde por supuesto que no va a haber una relación de desprecio, pero que haya una poco más de cooperación desde partes iguales, ¿no? Yo creo que en ese sentido es que surge esta propuesta. Sí, totalmente. Sí, ahorita que recordabas la penosa actuación de la OEA en el caso de Bolivia, ¿no? Cuando pues no es ni siquiera su función, ¿no? Estar calificando elecciones y calificó la elección de Bolivia como un fraude, ¿no? Y justificando, sí, pues lo que prácticamente fue un golpe de Estado, ¿no? De Bolivia. Entonces, y curioso, ¿no? Fíjate, porque Almagro, es quien preside esta organización, es salido del gobierno de Pepe Mujica, ¿no? Del Frente Amplio de Uruguay, que es de izquierda, pero hasta el propio Mujica lo ha criticado fuertemente, ¿no? Ese entreguismo que ha tenido con Estados Unidos. Bueno, sí, y bueno, ahí en Uruguay también se dio una coalición de izquierda pues bastante amplia, ¿no? Que agrupaba hasta exguerrilleros como el propio Mujica, y que tuvo que sumar a otras fuerzas políticas para gobernar.
y ahí se pudo haber colado a alguien como Almagro, o la otra es que se haya en algún momento pervertido, pero la realidad es que en estos momentos pues se han puesto, incluso ha puesto declaraciones muy poco institucionales contra Marcelo Ebrard, ¿no? Recordemos cuestiones como burlándose de Marcelo Ebrard por lo de la línea 12, o sea, incluso si así lo piensa no lo puede decir públicamente porque representa una institución que se supone tiene que estar velando de una forma muy profesional por el interés de toda la región y no meterse en grillas y politiquería. Estamos de acuerdo en eso. Y entonces ahora incluso pues que ha habido controversias con Bolivia y con otras cuestiones ya también como Nicaragua y el retiro del personal de las embajadas, y Almagro pues ya es muy predecible en el tono que adquiere, ¿no? Y ya no consulta incluso a los representantes o a los que tendrían que estar tomando este tipo de decisiones y que tendrían que tener voz. Él está tomando las decisiones y entonces pues México dice que, por cierto, México nunca ha tenido un miembro presidente o un presidente en la OEA, pues dice de qué nos sirve, ¿no? De qué nos sirve tener a este supuesto organismo que ni es representativo, ni nos está escuchando y que está simplemente siguiendo las órdenes que le dicta Washington, ¿no? Sí, ese totalmente. es el problema. Sí, pero en temas tan viles como lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en Colombia, pues ahí sí, ¿no? Guarda silencio, porque bueno, los gobiernos colombianos, desde que entregaron su alma al diablo, por así decirlo, con nuestros queridos vecinos del norte en cuanto al combate al narcotráfico, pues han sido una especie también de país sometido, pues, ¿no? A las políticas internacionales de Estados Unidos, ¿no? Y ahí sí guardan silencio, ¿no? Con bastantes muertos en estas protestas, que por cierto estas protestas devienen de un alza en el impuesto al IVA, me parecía, de ahí comienza todo, y todo esto viene a raíz de que Colombia sí se endeudó con el tema de la pandemia, y estos impuestos los quería aplicar, pues ahora sí, para pagarle al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lo que tanto se criticó aquí en su momento, y por ahí cada vez que se les ocurre a la oposición, pues salen con esto, ¿no? De que ha sido irresponsable el gobierno de México porque no se endeudó y no soltó lana a los cacaraqueados generadores de empleo, ¿no? No, y el caso de Colombia, donde hubo muchos más muertos, por ejemplo, que ahora en las protestas de Cuba, que sí. Solamente ha habido uno, y en ese caso, pues la verdad, el silencio es bastante elocuente, pero no es el único, ¿no? Están también las recientes protestas de Chile, donde pues sí, respalda al gobierno de Piñera en vez de acompañar el proceso de cambio en Chile, convocar al constituyente y ahora viene una elección presidencial. No, simplemente se hace de la vista gorda y casi se pone a defender el orden que hay en estos momentos, del cual está siendo repudiado pues ya por millones de chilenos. Está también el caso de Lenín Moreno en Ecuador con el alza a la gasolina, donde también hubo manifestaciones muy fuertes, donde también hubo mucha violencia. Ha estado también, por supuesto, los casos de Brasil, donde hubo pues impeachments o golpes blandos, incluso podríamos llamarlo, y también ahí la OEA, pues su rol fue bastante controversial. Entonces elige sus batallas cuidadosamente y siempre en el mismo sentido. Entonces ha perdido credibilidad, ha perdido representatividad, y yo creo que muchos estados ya están pidiendo pues la creación de un órgano paralelo, puede ser ECLAC, puede ser uno nuevo, que le dé realmente representatividad a los asuntos latinoamericanos y no a la visión de Estados Unidos que se supone que tendría que tener Latinoamérica, ¿no? Desde una visión imperialista de los Estados Unidos, sino algo que surja realmente de acá, de América Latina, ¿no? Eso es lo que yo creo que habría que pedirle a la OEA o al órgano que lo sustituya, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo que te iba a preguntar, ya para cerrar, Mario, ¿qué es lo que tendrían que hacer los países latinoamericanos y en especial México, ¿no? Que está en una línea muy delgada porque somos dependientes de muchas cosas, sobre todo lo comercial, por supuesto, con Estados Unidos, y bueno, esa línea delgada, y también de muchos años se criticó, bueno, del lado izquierdo,
el que México no volteara a ver al sur del continente y estar solamente pues agazapado aquí, ¿no? Y sujetado a lo que decida el vecino, el país vecino del norte. Entonces, en esa delgada línea, ¿cómo podría actuar México? O sea, el margen, pues se antoja, se ve muy estrecho, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que tú crees que podría ser una salida o una actuación más bien, digna y que bueno, no, que el riesgo que corramos, no sea tan severo, pues, ¿no? De alguna manera, por decirlo así. Sí, mira, México no puede asumir una postura totalmente bélica y confrontativa hacia los Estados Unidos por muchas razones, ¿no? Una de ellas, y la más obvia, es el Tratado de Libre Comercio, donde el comercio internacional, por cierto, va a tender hacia lo regional. Después de la pandemia, las cadenas de producción van a tender a integrarse. Es difícil deslindarse de una economía tan grande como los Estados Unidos. Por supuesto, hay que crear una estrategia para depender menos de ese comercio internacional. Pero no es el único tema, ¿no? También están cuestiones como la migración, el tráfico de armas, incluso el agua, ¿no? El agua, desde un punto de vista multilateral, cada vez va a ser un tema más fuerte. Lo vimos en Chihuahua, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, deslindarse de Estados Unidos es prácticamente imposible. Pero tampoco ha funcionado esta vía de ser el patio trasero, estar totalmente subordinado a los intereses de Estados Unidos. Entonces lo que plantea, creo yo, el presidente es una especie de tercera vía, aunque sea un término pues desgastado, pero es una especie de tercera vía en el sentido de que no vamos a entrar en confrontación directa, tampoco vamos a ser subordinados, sino que vamos a entablar una relación de cooperación, respeto entre pares, ¿no? Donde atendamos las causas comunes y donde reconozcamos que hay una nueva potencia como China y que si nos descuidamos y nos enfrentamos entre nosotros, pues vamos a estar en desventaja frente a la comunidad de Asia-Pacífico, por supuesto frente a China, y eso tampoco conviene a Estados Unidos. Entonces ustedes dicen, o cooperamos, o nos enfrentamos, o qué hacemos. No, yo creo que ese es el planteamiento que está en estos momentos en cuestión, y siento yo que es el correcto. No sé cuál sea tu opinión, pero siento yo que es dentro de nuestras posibilidades, es en estos momentos el correcto, ¿no? Sí, coincido totalmente, Mario. Pues bueno, muchas gracias, Mario. Excelente análisis, bastante amplio y preciso a la vez. Análisis sobre la situación que se vive en México y con respecto a su relación con la OEA. Muchas gracias, nos estamos escuchando y viendo. Bueno, sí puedes venir a cabina para la otra semana. Gracias, Aaron. Esta vez no puedo estar por ahí, pero la próxima espero ya poder estar con ustedes. Saludos ahí a la audiencia, a Marcos, por supuesto, y a ti. Bueno, muchas gracias. Primero la llama, no te preocupes, si no, para eso están las tecnologías, hombre. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que la pases bien. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos en 3 minutos. Esto es En la Radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo.